Queridos todos, nuevamente en esta fiesta de la Iglesia, en todas las iglesias particulares, y para mí un día de gracia especial al poder reunirme con el presbiterio de esta diócesis, con los hermanos diáconos, religiosas, consagrados, consagradas y todo el pueblo fiel. En estos días, Domingo de Ramos, Lunes Santo, hoy en la lectura que corresponde al Martes Santo y el Viernes Santo hemos leído o se leerán los 4 cánticos del siervo. Y hoy en la primera lectura, dedicada a, por supuesto, la misa crismal, vemos cuál es el colofón, el motivo de todo ese sufrimiento, el anuncio, la misión. El pueblo judío vive las penurias y las esperanzas. Tantos años después el concilio nos hablará de los gozos y esperanzas, tristezas y angustias. En el caso de Isaías, de la comunidad de Jerusalén después del exilio, encuentra pobreza y miseria este pueblo que tanto deseaba volver a casa. Tendencias a la idolatría, dudas sobre el poder del Señor, jefes ambiciosos, preocupados únicamente de su propio interés. Y parece mentira, pero han corrido tantos años, miles de años, y cuando se trata del pecado, el ser humano no es original y parece describir lo que estamos viviendo. Pero la mirada profética se dirige al futuro, la gloria del Señor que resplandecerá sobre Jerusalén, un punto de atracción para todas las naciones, y bien dicho está, todas las naciones. El templo, casa de oración para todos los pueblos, y bien dicho está, para todos los pueblos. La salvación llegará a todos los seres humanos. Es realmente una perspectiva preñada de esperanza que prepara la gran catolicidad del universalismo cristiano. Conocemos la situación actual, no la voy a repasar para ustedes. Las familias lo sufren o sufren esa situación. Nos duele a nosotros, sufrimos también dolores de parto y la anestesia paralizante de aquellos profetas de calamidades dirigidas a alguno o algunos, verdaderos reos de cansar o causar sismos con S y cismas con C, proyectando en el Papa o en quien sea eso mismo que están viviendo. Siempre me acuerdo de estos salmos, estos versos de Sor Inés de la Cruz, la conocen, ¿no? Adelantada a su tiempo, lo decía de otras cosas, referida a otros temas, pero bien decía: hombres necios que acusáis, yo digo no solo a la mujer, sino a cualquiera, sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Y desde las redes se tejen verdaderas redes que atrapan, redes de araña, en lugar de ser fieles al mandato del Señor y de extender las redes del pescador de hombres, que nos lleva a ir a alta mar, a un mar abierto, a un mar profundo, a un mar ancho, como Jesús invitó a Pedro. Sin peceras de gurises donde vamos a pescar, porque pescamos gurises y gurisas cuando nos creemos los nuevos gurúes o gurúas, encantando, pero a los que nos encantan. Nos hace bien volver a la Escritura, a ciertos textos maravillosos, pero también a algunos del Magisterio, en contextos muy semejantes. En estos días se ha discutido mucho acerca de los 70, del 74, 75, pero olvidamos cómo la Iglesia miraba todo esto. Me refiero especialmente de San Pablo VI, cuando dirigió a todo el pueblo de Dios sumido en un dolor terrible, no solo físico por su enfermedad, 3 años más y sería su Pascua, sino en el medio del dolor más extremo, el hombre que más sufría en aquella hora desde el corazón de la cruz, así lo definió el beato Eduardo Piroño, publicaba y escribía y nos hablaba
de la alegría en el Señor. Gaudete in Domino, alégrense en el Señor. Incluso él se refiere a cierto clima general de desaliento y tristeza en los sacerdotes, una verdadera crisis de alegría y esperanza. Recibía a Pablo VI en aquel entonces, y cualquier parecido ahora no es nada original, porque son los mismos, nada más que las redes nos los hacen conocer, críticas feroces e irreverentes. Allí mismo en su diócesis, Roma, y en el caso del beato Eduardo Piroño, en su misma diócesis de Mar del Plata, diócesis vecina. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué nos pasa? ¿Nos sentimos fuera de lugar, fuera de foco? ¿Son quizás sentimientos de fracaso? ¿Anidamos sentimientos de no ser comprendidos por nuestra gente? Ocurre que no hemos aprendido del todo el difícil arte de saber, y aquí cito una mujer de la zona sur de la diócesis, muy sencilla y pobre, que me ha impresionado, y que hablaba de 3 verbos que es difícil compaginar uno después del otro. No pretendo que sean exclusivos ni excluyentes, pero en su trabajo de Cáritas con los más pobres decía 3 verbos tenemos: compartir, primero, con Dios y con los hermanos, pero hace falta partir, desear partir, y claro, podemos desear partir, pero no ir. Esos 3 verbos los han conjugado con su vida Abraham, Moisés, los apóstoles, tantas santas mujeres, los santos que hemos visto canonizar en estos últimos tiempos. Todos nos llegan muchos: Sati, María Domenica Mantovani, Scalabrini, el santo cura Brochero, Mamantula. Compartir, partir, ir. Lo decía en un encuentro zonal, sinodal, que tanto nos hace rascar la cabeza. ¿Qué es eso? No sé si lo entendía, pero ella dijo eso: compartir, partir, ir. Solo la alegría, escribía Pablo VI, nos arranca de nuestro mezquino y selvático egoísmo. Francisco, en una entrevista, no una audiencia, con los familiares de Mamantula, hablaba del individualismo radical, sin querer subrayar radical para señalar algún partido rojiblanco. Porque la alegría es fruto del amor y nos lleva a un constante desprenderse de uno mismo, de bienes, y en el caso de los sacerdotes, ¿por qué no decirlo?, de la dicha de formar un propio hogar. Son desafíos muy actuales, porque el Señor nos llama a darnos. Somos cuerpo entregado y sangre derramada, sino ¿qué estamos haciendo aquí? Esto nos llama a una mayor intensidad y universalidad en esa alegría, para encontrar a nuestro único bien, mi baluarte, mi alcázar, mi libertador, mi roca, mi fortaleza, que es Cristo, y que se disfruta interiormente, y cuando lo hacemos se nota, y se lo da a conocer con las palabras y gestos, y nos llena de alegría, y cuando falta se nota, y cuando abunda también se nota, como en Jesús. Alegría, nos decía hoy Alejo a la mañana, un joven del movimiento juvenil o de las juventudes, junto con Lourdes, que nos hablaba a los sacerdotes, con confianza, con serenidad, animándonos. La alegría no es dispersión, disipación, jarana, bullicio, dijeron joda, pero no lo puedo decir. No es agitación o vacío interior de esa que buscamos para distraernos, sino que nos anima porque está precedida de un silencio deseado, de una riqueza interior, de la plenitud, de la posesión de nuestra propia vida. Es fruto de la posesión perfecta de sí. Ay, no puedo dejar de citarlo a Santo Tomás, es un año también jubilar para él. La alegría es el primer acto o efecto interno de la caridad, junto con la paz y la misericordia, porque la verdadera alegría da paz y misericordia. A ella le siguen otras: la benevolencia, la generosidad de la limosna, la corrección fraterna, no el desplumar al hermano de espaldas al hermano,
un vicio que es muy sacerdotal o presbiteral, y me incluyo, sino porque la alegría que deseamos es cristiana, y si es cristiana es virtuosa y es teologal. ¿Qué significa? Lo que Dios hace en nuestros corazones. Como en Jesús, cuya fuente de alegría son también las alegrías humanas al ver la creación, al ver a sus hermanos, hombres y mujeres. Se trata de la alegría del bien inmutable de Dios, que se caracteriza en un amor de benevolencia, y no de buscar un palenque donde rascarme el que piensa como yo para regodearnos en lo mismo que pensamos, un narcisismo de a dos, o de a tres, o de a grupo. Benevolencia es querer bien y querer antes el bien del otro más que el propio. Es el corazón de la caridad. Y el corazón de la caridad es que Dios nos ama con amor de amistad y nos invita en Cristo a amarnos, a amar a Dios como amigo. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo, y amarnos los unos a los otros. Pero no son los amigotes o amigotas, amiguitos o amiguitas, o un palenque donde nos rascamos, sino los verdaderos amigos son aquellos por los que uno está dispuesto a dar la vida y no a sacrificar la del otro para conversar. El amor de caridad le sigue necesariamente el gozo, pues todo el que ama se alegra con la unión con el ser amado. Por eso es consecuencia de la caridad, la alegría. Somos felices porque Dios lo es, por la alegría de la Trinidad, por la alegría de la Encarnación, por la alegría de la redención, por la alegría de la glorificación de María, por la alegría de la comunión de los santos. Sino, ¿para qué estamos aquí? Sí, nuestro primer motivo de la alegría es mirar a la Trinidad. Si alguno me ama, mi Padre y yo iremos a Él y habitaremos en Él. Y eso solo es posible por el Espíritu Santo. Sí, a veces arriamos la bandera de la esperanza, que es el gozo, alegría anticipada por los bienes del cielo, así como el cielo será la alegría o gozo definitivo de lo que hemos esperado. Lo contrario es la tristeza. Sí, hay que reconocerlo, que la tristeza espiritual nace del egoísmo. ¿Cuáles son los motivos especiales de una alegría? Perdonen que dirijo la mirada a los sacerdotes, es el día especial nuestro. La alegría sacerdotal, ¿cuáles son sus motivos especiales? Diría, y hago un juego de palabras, sabrán perdonarme, la sumisión a su misión. Sumisión a su misión. Eso es lo que nos alegra. Ser sumisos a la misión de Cristo. Ser mediadores, ministros y dispensadores, instrumentos, no meros representantes. Aún en nuestra inutilidad. No es la representación a través de nuestra apariencia y brillo. ¿Cuántas veces alguno me dice, pero fulano es tan inteligente? El diablo también es inteligente, caracho. Pero no tiene corazón, no ama. No ama. ¿De qué te sirve conocer lo que no sos capaz de amar? Y eso lo descubrimos a través de la vivencia de un celibato o voto de castidad en los religiosos, religiosas con fecundidad. Eso es un signo de esa alegría, el saberse amado por el Padre como Cristo, el vivir la cruz que hace de veras fecundo nuestro ministerio. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Pocos días atrás hemos leído este texto de Juan, que es como el Calvario del Monte de los Olivos en Juan. No lo tenemos a Jesús en el Monte de los Olivos, pero antes dice, mi alma está turbada. ¿Qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora, si para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y a partir de hoy ya vivimos, y mañana, el Jueves Santo, la hora de Jesús. No es en vano que el mismo año que San Pablo VI escribía sobre la alegría, sumido en un dolor muy profundo por las cosas que sucedían en el mundo. Va demasiado acelerado, el concilio no dijo eso. Va demasiado lento, el concilio no dijo eso. Y así vamos descabezando muñequitas y papas
Las chicas suelen descabezar a las muñecas, se enojan con ellas, después le ponen la cabeza de vuelta, y los chicos también. Nosotros hacemos lo mismo con el obispo de turno, con el cura párroco de la parroquia vecina, porque somos mejores. Porque tenía expectativas, y también lo hacemos con los papas. Ese mismo año escribió como una consecuencia la Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio. No es la alegría por mirarle al espejo y saber que uno es lindo, inteligente o bueno, sino una alegría que me lleva a predicar el Evangelio. Fíjense, yo cito algunos documentos, el título nada más, no lo voy a cansar, ya lo estoy cansando. Ya llegará el momento de despertarlos con sorpresa. ¿Qué nos dice San Juan 23? No, porque a mí no me gustaba Juan, me gusta más Juan 23, cuando al abrir el concilio pronunció ese discurso Gaude Mater Ecclesia, alégrate Madre Iglesia. Y él sabía que tenía un cáncer de estómago. ¿Qué hacemos que no comprendemos que el concilio, en medio de un momento tan difícil, en un discurso y en un documento tan discutido, donde puso la mano San Juan Pablo II, Karol Wojtyła en aquel tiempo, y tantos de los nuestros que estuvieron ahí, pronuncian al mundo un modo de presencia de la Iglesia en el mundo, la Gaudium et Spes, e insisto, los gozos y las esperanzas? ¿Qué nos dice que San Pablo VI haya hablado de la alegría, Gaudete in Domino, y que Francisco, en su documento programático de la fecha de Cristo Rey del 2013, escriba Gaudete in Domino, Evangelii Nunciandi, Evangelii Gaudium? Nos habla de la alegría. Y nosotros que despedazamos Amoris Laetitia buscando a ver qué cosa está en contra del magisterio sin leerlo, sino escuchando más bien al periodista o al gurú de turno, no nos damos cuenta que el corazón de ese documento es Amoris Laetitia, la alegría del amor. Y para los intelectuales o intelectualoides como uno, la Veritatis Gaudium sobre los estudios eclesiásticos y las facultades eclesiásticas, seminaristas, no dejen de leerla. Veritatis Gaudium. Y cuando habla de la santidad, el Papa nos regala la Gaudete de Exsultate. Sí, la alegría sacerdotal nos permite estar cerca. Hoy lo decían los jóvenes, Lula y Alejo que me mira. Acompañar, la cercanía. Uno respira de un hermano sacerdote la cercanía con Dios, la cercanía con el obispo, entre los sacerdotes, con el pueblo que nos ha sido confiado y que tratamos tan mal. Ya lo señalaba Pío XII, para todos los que le gustan papas de aquí, papas de allá, el aislamiento lleva a la soledad. La soledad material que vivimos muchos de nosotros por las distancias, es verdad, es una diócesis inmensa, también la de Alejandro. La distancia moral y psicológica, hecha de indiferencia, egoísmo, cerrazón. No, ¿para qué voy a ir? Siempre lo mismo. El obispo siempre el mismo, llega un momento que sí. El aislamiento espiritual, distingo de ese aislamiento que es fecundo, de la necesidad de retirarse, de pensar, pero esa lejanía espiritual que hace crear una verdadera costra y nos hace, sería bueno si fuésemos ermitas, ermitaños, no, nos hace huraños, que es otra cosa. Aislamiento propio del autosuficiente, de no alabar al hermano que triunfa, sino alegrarnos del que fracasa. Ya lo decía yo, simplemente esperar la cuestión de tiempo y ver cómo caía. ¿Te acordás que te dije? Despreocuparnos del que cae y al contrario pretender tener toda la claridad respecto a la oscuridad que atraviesa el otro. Propio y propia del que pretendiendo ser realista es amargo y siembra pesimismo. Del que se siente arrinconado y mastica el vidrio del complejo de inferioridad, porque así somos. Lo disfrazamos de otra cosa. El que priva de la fecunda experiencia de la corrección fraterna al hermano. No, lo que pasa es que me molesta, pero hay que asumir que corregir al hermano puede ser que sea doloroso para él, pero vos estás a su lado. Sí,
Nos hace falta poner en juego nuestros talentos. Necesitamos del aliento que anima sin adular, la experiencia que ayuda, educa sin violentar, la corrección fraterna que si es a tiempo y es delicada abre posibilidades insospechadas y no hunde a nadie, ni menos se transforma en corrillos exclusivos o excluyentes, más parecidos a un pelotón de fusilamiento que una corrección fraterna. O si no nos queremos parecer a un pelotón de fusilamiento, al menos seamos un servicio sacerdotal de urgencia. Atención con la soledad que se hace solitariedad, propia del francotirador, que no deja espacio a la caridad teologal. Salgamos nosotros a encontrar a Cristo en los demás, a mis hermanos sacerdotes, a nuestros fieles, al pueblo de Dios que nos ha sido encomendado. Eso significa donación de sí mismo. Dos palabras van juntas: donarse, perdón, perdonarse. Y son íntimamente unidos al corazón sacerdotal, porque es una donación sagrada, una entrega mutua sacerdotal. Reunirnos para vivir más íntimamente e intensamente la comunión, que es común unidad, no simplemente, aunque está bien, pero no simplemente para resolver problemas, cambiar estructuras, y menos aún exigir que otros cambien. No estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto. ¿De qué estás de acuerdo? Me lo digo, ¿eh? Sí, los pecados nuestros es una confesión pública, nuestros digo, de todos, sí, pero especialmente nuestro es la crítica, la injuria, que es decir algo ofensivo de otro hermano, cuando no la calumnia, que es atribución o comisión de un delito a un hermano, o la omisión. Esto reseca las fuentes de nuestro sacerdocio, seca las fuentes mismas del amor. Mis hermanos, vivamos con generosidad la austera alegría de una verdadera amistad sacerdotal, que como tal sea santificadora, porque su marca es el don de la gracia. En el mundo, en este mundo, porque tanto amó Dios al mundo que a su propio Hijo entregó. Somos nosotros que decimos, vos no, vos no, vos no. Y esperamos de los demás una conversión que no la esperamos de nosotros mismos. ¿Y cuál es la alegría del ministerio? Reconocer la humanidad de Cristo, la novedad de la humanidad de Cristo, la alegría de Cristo amado por el Padre y amándolo hasta dar la vida. En Él creemos, y lo hemos escuchado en el bellísimo texto del Apocalipsis, segunda lectura de hoy. El sabernos partícipes del misterio de esa alegría, que su gozo sea el nuestro. Lo dice Jesús 3 o 4 veces en la última cena, en la hora. Se los digo para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este está loco, lo van a matar, está alienado, no. Entrega la vida, nadie se la quita. La alegría de Cristo resucitado que dona su Espíritu a los suyos, porque la alegría es fruto del Espíritu Santo. En Gálatas lo encontramos como el primer fruto. Una alegría para todo el pueblo, habían dicho los ángeles a los pastores cuando Jesucito nació, Emanuelito, como decía la mamá Antura, el pequeño bebé de María. Les anuncio una gran alegría. Hoy les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Y el modo de manifestar esa alegría tiene que ver con nuestro triple oficio. Anunciamos esa alegría, que es el primer fruto del Espíritu. Quien sigue a Cristo, hombre perfecto, se hace más humano, se perfecciona cada vez más en su propia dignidad de hombre. Es la alegría del profeta que hemos leído en la primera lectura. Segundo, el múnere oficio de celebrar. Esa alegría anunciada la celebramos. La palabra que anunciamos se ha hecho carne y se dona en el sacramento. Decía San Ambrosio, tú te has mostrado a mí cara a cara, yo te encuentro en los sacramentos. Donar, perdonar, donarse, perdonarse. Eucaristía, reconciliación, unción. Nos está llamando, nos está arrancando esa alegría que no nos pertenece, viene del Señor, nuestro pueblo. Y finalmente, ser testigos
de la vida cristiana. Animar a las comunidades, el Munere Regendi. Educar, servir para una vida cristiana gozosa. El bien, no decimos, lo aprendimos en filosofía, hay seminaristas que ya están peinando estas ideas. El bien es difusivo de sí mismo, se expande, como el Evangelio. Y en el Evangelio tenemos hermosos episodios de algo que se expande y no se puede atrapar. La luz que sana al ciego, el perfume de María Betania, la música que escucha el hijo pródigo y que escucha el hijo mayor, y que no quiere entrar por celos, por envidia. La alegría cristiana supone un hombre capaz de alegrías naturales. Hemos sido ungidos con el óleo de la alegría. Decía, y ya termino, Pablo VI, que nuestros hijos inquietos de ciertos grupos rechacen los excesos de la crítica sistemática y aniquiladora, sin necesidad de salirse de una visión realista, que las comunidades cristianas se conviertan en lugares de confianza recta y serena, donde todos sus miembros se entrenen resueltamente en el discernimiento de los aspectos positivos de las personas y los acontecimientos. El amor no se alegra en la injusticia, sino que se regocija en la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y hoy nos contemplan dos hermanos muy queridos que ilustran en nuestro contexto lo que he querido garabatear. Lo digo con dos frases de Pablo: Dios ama al que da con alegría, a los Corintios. Y en los Hechos, capítulo 20, hay más alegría en dar que en recibir. Y aquel poeta español, premio Nobel en 1989, Camilo José Cela, más atesoro cuanto más entrego. Dos obispos auxiliares de nuestra diócesis fueron enviados a la Patagonia en su momento. Uno, hace muchos años, Néstor, que hoy celebra 90 años. Un misterio de la providencia. ¿Cuánta riqueza ha sido para la diócesis tu riqueza acumulada, Néstor? El que se fue y el que volvió. A vos, Jorge, hermano y compañero en el camino de Maús, de ida y de vuelta, de ida a veces rumiando cosas tristes, ayudándome a verlas más claro y viceversa, y de vuelta alegrándonos de haber reconocido al Señor. Algún día regresarás para decirnos, quizá, aunque muchos ya no estemos aquí, lo que has visto, lo que has oído, lo que han tocado tus manos respecto al Cristo resucitado. Nos contarás todo lo que el Señor ha hecho en vos, grandes cosas, su nombre es santo. Qué bueno que el Señor no piense como nosotros, no te conviene, no pongas auxiliar, pon esto, pon el otro, mejor llama a uno de afuera. Tantas cosas he escuchado en estos 8 años. Entonces, ¿qué hace aquí Adrián Martínez, Walter París, Fabio Oyer o Adán Caraballo? Teníamos que haber pasado por la aduana, no pagamos el impuesto. Están aquí como son. Que Dios nos abra a la entrega, a una generosidad, alegría, alegre, pero que duele porque es pascual. Nuestra mirada final a la Virgen de la Merced. Ella sabe cuando falta el vino. Lo sabes, Madre, como en Caná. Y podés hacer tuyas las palabras de Isaías que se leen en la Navidad. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Y nosotros nos regocijamos en tu presencia, como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Tú eres, Madre, causa de nuestra alegría. Una alegría que, dice Jesús, nadie podrá quitarnos. Tú cambiaste el miserere en Magnificat.
danos la eterna alegría, condúcenos a los santos en este jubileo por los 90 años de la creación de la diócesis. Seguimos caminando con María, esperanza renovada y memoria agradecida. Y ahora escucharemos un texto, un poema al sacerdocio del beato Eduardo Pironio, que nos lo van a cantar nuestros hermanos sacerdotes, porque es lindo el canto, porque es hermoso y porque si se aburrieron con este sermón se van a poder despertar con un dulce cantar. Gracias, felicidades hermanos sacerdotes, hasta todos los momentos. Adelante, Estudios Centrales.